Una vida destrozada. No sé cuándo vas a leer esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba caminando solo por el bosque cuando la entidad vino por mí. Era más allá de un borrón. Era, a falta de un término mejor, una ausencia de significado. Donde se ocultaba, no había árboles. Donde se acercaba, no había hierba. A través del arco, saltó hacia mí. No hubo brisa de movimiento. No había aire en absoluto. Cuando me golpeó, sentí la sensación distintiva de garras perforándome en algún lugar no visible, en algún lugar que nunca había sentido antes. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, y no estaba sangrando, pero sabía que de alguna manera estaba herido. Mientras corría aterrorizado de regreso a casa, podía sentir que era menos. Estaba vagamente cansado. Y era difícil concentrarse a veces. La solución en esa etapa inicial fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje en mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Puedes decir que mi vida realmente comenzó esa semana. Porque fue entonces cuando conocí a Mar. Ella y yo nos llevamos muy bien. Para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes de que nos conociéramos en persona. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad luchara de vuelta. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores, y apenas me preocupé por ellos. El color del coche del vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana. Y lo miré antes de sacudir la cabeza y encogerme de hombros ante la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero de trabajo cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que simplemente me había equivocado. Luego, estaba orinando en mi baño en casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados, orinando, pero ahora a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y no entendía cómo luchar de vuelta. Mar apareció esa noche, pero había perdido su propia llave. Oye, le pregunté confundido. ¿Cómo conseguiste una llave? Ella solo se rió. Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás bien con esto? Abrió la puerta y entró a una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo hemos estado saliendo por 3 meses. ¿Vivir juntos? Literalmente la había conocido la semana anterior. La cosa es que mi madre siempre me llamó un tipo listo por una razón. Sabía cuándo mantener la boca cerrada. En lugar de causar una escena, le dije que todo estaba bien. Luego fui directo a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin señales de una brecha de 3 meses en la habitación. Pero encontré algo fuera de lo común. La fecha. Temblé de rabia al procesar la verdad. La entidad había devorado 3 meses de mi vida. ¿Qué demonios estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podía consumir partes del alma de uno de esa manera? Me había perdido la parte más emocionante de mi nueva relación, y nunca entendería las historias compartidas o las bromas internas de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado, y estaba furioso. La furia ayudó a suprimir la entidad. Nunca bebí alcohol, y bebía café religiosamente. Comprobaba el día cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando nada más que alteraciones menores. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas.
La disposición de las calles cercanas, la hora en que se emitía mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre. Esos cambios me recordaban que la criatura todavía tenía sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití desconectarme. Un día, fui descuidado. Me dejé llevar por el final de temporada de mi programa favorito. Era apasionante. Una historia fantástica. Justo en el clímax de la acción, un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió y sonrió brillantemente. Papi tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había sucedido. Después de unas preguntas encubiertas, descubrí que tenía 2 años, que era mi hijo. La agonía del dolor llenó mi pecho, casi insoportable. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Mar y yo obviamente nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de las alegrías o dolores que esos años contenían. Estaba nevando afuera. Sosteniendo a mi hijo repentino en mi regazo, me senté y observé los copos caer afuera. ¿Qué tipo de vida iba a ser esta si los lapsos de concentración podían costarme años? Tenía que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. El sacerdote no me creyó y me dijo que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. Nada apareció en sus escáneres o pruebas, pero con gusto tomaron mi dinero a cambio de nada. Cuando me quedé sin opciones, decidí contarle a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba presente? ¿Llevaba a nuestro hijo a la escuela? ¿Todavía hacía mi trabajo? Claramente lo hacía, porque ella parecía no darse cuenta, pero aún tenía un horrible presentimiento de que algo debía faltar en su vida mientras yo no estaba realmente en casa dentro de mi propia cabeza. Pero la noche que preparé una cena agradable en preparación, ella llegó no desbloqueando la puerta principal, sino tocándola. Respondí y descubrí que estaba con un vestido bonito. Se sorprendió gratamente por el ambiente y la mesa. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sé que te gustó. Gracias a Dios supe cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera hablado sobre estar casado y tener un hijo, podría haber salido corriendo. En cambio, le quité el abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta realmente era nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nervios de cita. Estaba emocionado de darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente devorando porciones enteras de mi vida. Los síntomas, como estaba comenzando a entenderlos, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, roto en pedazos. Quizás iba a vivir mi vida fuera de orden, pero al menos realmente la viviría. Y así fue durante algunos años. Desde mi perspectiva, mientras que los cambios menores en política o geografía ocurrían a diario, los cambios importantes en mi ubicación mental solo sucedían cada pocos meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y momento en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, evaluaba el terreno antes de hacer algo para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta ahora, conocí a mi nieto de 6 años. Le pregunté qué quería ser cuando creciera. Dijo que escritor. Le dije que era una buena idea. Luego volví al mes 2 de mi relación con Mar, y tuve la mejor noche con ella en el paseo del río. Cuando digo la mejor, me refiero a la mejor, sabiendo lo especial que se volvería para mí. Le pedí que se mudara. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez. Llegué a entender que nunca estuve mentalmente ausente. Siempre estaría allí, eventualmente. Cuando estábamos moviendo sus cajas, se detuvo por un momento y dijo que se maravillaba de mi gran amor,
como si la hubiera conocido toda una vida, y nunca una vez dudé de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que realmente reí libre y sinceramente desde que la entidad me había herido. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por las razones que había considerado una tonta analogía romántica. La había conocido toda mi vida. Y había llegado a un acuerdo con mi situación y encontré paz con ella. No estaba tan mal tener que echar un vistazo a todas las mejores partes por delante. Pero, por supuesto, no estaría grabando esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo. No me había herido y no se había ido como había querido creer. Lo más cercano que puedo describir mi creciente comprensión fue que la criatura estaba profundizando en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre cambios importantes, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final fuera saltar entre momentos de mi vida latido a latido, siempre confundido, siempre perdido. Solo un instante en cada momento significaba que nunca podría hablar con nadie más. Nunca podría mantener una conversación. Nunca podría expresar o recibir amor. A medida que la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, me senté en una versión más antigua de mí y observé la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. Al clima no le importaba quién era o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estaba allí. La nieve cayendo siempre era como un pequeño anzuelo que me mantenía en su lugar. La paz emocional pura que traía era como un bálsamo en mis heridas mentales. Y nunca había cambiado mientras observaba el patrón de blanco cayendo y pensaba en todas las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve cuando era niño. El adolescente tocó mi brazo. «Abuelo». Me sobresaltó de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. «¿Quién eres?». Medio sonrió, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando o no. Entregándome un montón de papeles, dijo, «Este es mi primer intento de novela». «¿Lo leerías y me dirías qué piensas?». «Por supuesto». Persiguiendo ese sueño de ser escritor, veo. Se sonrojó intensamente. Intentando, de todos modos. Está bien, corre. Leeré esto ahora mismo. Las palabras eran borrosas y molestas. Busqué gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible, y quería saltar de nuevo a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Mar entraba y salía de la sala de estar, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes de visita. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocía pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa camino a la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a deslizarse afuera. Finalmente, terminé de leer la historia, y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Cómo fue? Bueno, es terrible, le dije sinceramente. Pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres un joven, así que tus personajes se comportan como personas jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para ser tan consciente de eso. Le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo. Me encanta. Cansadamente, escaneé la entrada a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera.
Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En tonos bajos, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para un adolescente, lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Adoptó la mirada decidida de un hombre adulto aceptando una solicitud. Investigaré, veré qué puedo averiguar. Deberías comenzar a escribir todo lo que experimentas. Construir algunos datos, tal vez podamos mapear tu herida psíquica. Vaya, eso suena como un plan. Me sorprendió. Eso tenía sentido. Y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo reuniré todas las notas en un solo lugar? Pensemos en algún lugar para que las dejes, dijo frunciendo el ceño pensativo. Entonces las recogeré y podremos trazar el camino que estás tomando a través de tu propia vida y ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza nuevamente. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va allí. Claro, se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Lo observé. Lo escuché golpear cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó en la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles a punto de estallar. Exclamó, ¡santo cielo! Sorprendido, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota por el shock. ¿Escribí eso? Me miró con asombro. Sí. ¿O lo harás? Aún tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Volvió a mirar los papeles, luego cubrió la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen, podría volverse raro. Eso lo entendía. Cierto. Tragó saliva. Hay como 50 cajas debajo de allí, todas llenas así. Descifrar esto tomará mucho tiempo. Su tono bajó a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelo. Porque no creo que nadie más pueda. Las lágrimas fluyeron por mis mejillas entonces. No pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi prisión cambiante de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias. Muchas gracias. Luego volví a ser joven, y en el trabajo un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación nos reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, tomé papel y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras fuera de orden. Mi primera caja fue en realidad la 30ª, y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que dependía de mi nieto tomarlo desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar el río de conciencia cambiante por más tiempo. Los nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas estaban todos mal y diferentes. Nunca había sido más viejo. Me senté observando la nieve caer. Un hombre de al menos 30 años que reconocí vagamente entró en la habitación. Vamos. Creo que finalmente lo descubrí. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres él? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de extraños equipos y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo del doble de altura de un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto? Le pregunté, asombrado. Dime. Dime que no te perdiste toda tu vida como yo estoy perdiendo la mía. Su expresión era a la vez fría como una piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 varillas metálicas delgadas a mis brazos y luego asintió hacia el espejo. Mira.
El choque está cuidadosamente calibrado. La descarga eléctrica del dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo, vi un rápido arco en la luz de una silueta apareciendo sobre mi cabeza y hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una onda, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada, similar a una sanguijuela, estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando por mis codos y tocando cada oído, y su cuerpo similar a una babosa corría sobre mi hombro y en mi propia alma. Era un parásito. Se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto adulto me sostuvo la mano mientras absorbía el horror. Después de un momento, preguntó, quitándolo. Iba a doler mucho. ¿Estás listo para esto? Pregunté con miedo. ¿Está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No. No. No desde hace unos años. Pude decir por su reacción lo que había sucedido, pero no quería que fuera verdad. ¿Cómo? Hemos tenido esta conversación muchas veces, respondió. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Las lágrimas llenaron mis ojos. Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en un tiempo donde ella no esté viva. Hizo un ruido comprensivo de comprensión, luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros elementos de tecnología a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, hablaba. He trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he tenido mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. El parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Es uno de los engendros menores de, y se alimenta del plexo de mente, alma y conciencia cuántica y realidad. Cuando los detalles como nombres y colores de los objetos cambian, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos a medida que la criatura se comía a través de ti. No entendía completamente. Lo miré con confusión mientras colocaba un círculo de electrónica como una corona en mi cabeza, en línea exacta con donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué es? Pausó su trabajo y se puso pálido. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse nuevamente y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente poco apetecible para el parásito, pero es básicamente terapia de electrochoque. Todavía podía ver la sonrisa de Mar, aunque ella estaba muerta. Acababa de estar con ella hace momentos. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo leve que era la electricidad. No se sentía como nada, al menos al principio. Cuando vi el cuerpo tembloroso en el espejo dentro de esa imagen convulsionando, bueno, no, sí dolía. Nada había sido más doloroso. Era tan insoportablemente doloroso que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y ardía en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta de luz reflejada y temblorosa del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con garras parecidas a las de un lagarto bajo su cuerpo similar a una sanguijuela, y me cortó en un intento de mantenerse aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos brillaran. Su sonrisa estaba en primer lugar, brillando frente a un fuego cálido mientras la nieve caía más allá de la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era una experiencia continua. Solo era la conciencia de ella lo que había sido fragmentada por el mal que se alimentaba en mi espalda. Nunca había logrado estar allí para el nacimiento de mi hijo. Había saltado alrededor de él docenas de veces, pero nunca lo había vivido realmente. Por primera vez, pude sostener la mano de Mar y estar allí con ella. No. No,
Ese momento se había convertido aparentemente en sostener su mano mientras yacía en la cama del hospital por una razón muy diferente. No esto, Dios, ¿por qué? Era tan despiadado hacerme recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras las enfermeras corrían a la habitación. No quería saber. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no había querido lo peor. El inevitable final que todos enfrentarían algún día. No valía la pena. Estaba manchado. Toda la alegría se devolvía 10.000 veces como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó a una tortura blanca pura. Y grité. Mi grito se desvaneció en un grito sorprendido mientras las máquinas en la silla de electricidad se desvanecían. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh Dios! Me giré para ver a la criatura acercándose. La misma ausencia en la realidad. Se arrastraba hacia adelante como antes, pero, esta vez, siseó y se alejó. Me quedé de pie, asombrado de ser joven de nuevo y liberado del parásito. Mi nieto realmente lo había hecho. Me había convertido en una comida poco apetecible. Así que el depredador de mente y alma había pasado a buscar un bocadillo diferente. Regresé a casa aturdido. Mientras estaba sentado allí, procesando todo lo que había sucedido, el teléfono sonó. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Arrow Marjorie, llamando por alguna razón trivial que admitiría 30 años después que fue inventada solo para hablar conmigo. Todo lo que podía ver era a ella tendida en la cama del hospital, muriendo. Iba a terminar en un dolor y soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, dejado para sentarme solo en una casa vacía, su alma gemela desaparecida mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría sería sentarme y observar la nieve caer. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. Por un impulso repentino, levanté el teléfono con una sonrisa. Pregunté, «Hola, ¿quién es?». Aunque ya lo sabía.